noches, estimados. Mi nombre es Denia López. El día de hoy me encuentro con el profesor Fabián González, quien es actual estudiante del doctorado en educación impartido por la Universidad Americana UAM. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Denia. Muchísimas gracias por la invitación. Me alegra mucho poder compartir con vos y con tu audiencia este tema tan apasionante que es las teorías de aprendizaje y enseñanza, que actualmente las estamos estudiando con el doctor Mendoza. Un saludo al doctor desde este espacio, por supuesto. Y sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por el espacio. Muy agradecida por haber aceptado la invitación a esta pequeña entrevista. ¿Podemos iniciarla? Absolutamente. ¿Cuál era su posición, profesor, en cuanto a las teorías del aprendizaje, de acuerdo a su experiencia, a sus preconceptos y a sus conocimientos? Una pregunta muy interesante, Denia. En este módulo nosotros estamos haciendo un ejercicio muy importante, muy poderoso, que se llama rutinas del pensamiento, en el cual pues nosotros vamos a contrastar posiciones sobre dilemas, sobre los conceptos del aprendizaje. Y pues volviendo a tu pregunta, me gustaría puntualizar de que a través de un cuestionario muy interesante que nosotros resolvimos con las indicaciones del doctor, me di cuenta de que yo tenía una serie de preconceptos, una serie de saberes alrededor de las teorías de aprendizaje que a lo largo, en el transcurso del estudio, del diálogo con los actores que hemos estado revisando, hay un contraste en estos dilemas. Hay preguntas muy importantes que se deben tomar en cuenta, como qué es el aprendizaje, cómo se construyen los modelos mentales, el rol del docente en el proceso de enseñanza, aprendizaje y enseñanza. En el cuestionario se hicieron preguntas muy puntuales sobre la actuación del estudiante, y no solamente la actuación del estudiante, sino su posición como el sujeto de aprendizaje. Dentro de mi reflexión me doy cuenta de que mi aproximación a los conceptos de las teorías pues no es tan lejano en realidad como yo como yo tal vez calculaba, pero y esto es un resultado de acercamientos que yo he tenido en el pasado reciente hacia teorías de aprendizaje, no tan profundo como ahora, pero que sí había tenido contacto con autores como Vygotsky, como Brunner, en donde yo ya tenía ciertos vistazos, por así decirlo, sobre conceptos como el andamiaje, como por ejemplo la zona de desarrollo próximo. Sin embargo, dentro del recorrido mismo del estudio de las teorías, pues me di cuenta de que pues como decimos en el buen nicaragüense, se me movió el piso al momento de hacer estos contrastes. ¿Quiere decir que ustedes han estudiado las teorías desde la parte psicológica educativa? Bueno, las dimensiones son variadas en realidad. Esa es una de las dimensiones posibles, que en realidad no hemos llegado a ese nivel porque aún estamos viendo los marcos conceptuales, estamos dialogando con los autores, guiados pues con los diálogos directos con el doctor Mendoza, pero sí definitivamente que la dimensión psicológica, psicoanalítica, la neurociencia va a ser algo que vamos a ver posteriormente. Muy interesante. Bueno, como segunda pregunta tengo, ¿cuál fue su reacción durante el proceso de la exploración de las teorías del aprendizaje? Una pregunta muy poderosa, Denia. Conforme yo fui avanzando en el estudio, en las posiciones de las teorías de aprendizaje y en los modelos de aprendizaje también, por supuesto,
entré en un estado de reflexión bastante profundo, porque es impresionante ver el contraste entre lo que se hace en la realidad y lo que los modelos y teorías proponen. Y no voy a tercerizar la situación, voy a ponerme en mi propio contexto como docente en la universidad. Puntualizando, uno de los aspectos más contrastante que fue para mí fue cuando revisamos la zona de desarrollo próximo, por ejemplo, para darte un ejemplo bastante puntual. La zona de desarrollo próximo, que fue propuesta por Vygotsky entre el siglo XIX y el siglo XX, nos explica básicamente de que el educando, el estudiante, tiene oportunidad de desarrollar su capacidad, su potencial y su talento si se le lleva a una zona en donde se le propone o se le plantea un problema que con ayuda de su instructor puede llegar a resolver. Pero esta palabra ayuda tiene que ser bastante no es una ayuda completa, porque si la ayuda es completa, entonces distorsiona el objetivo mismo de la teoría de Vygotsky, sino que es una ayuda que tiene que ser, y ahora citando a Jerome Bruner, tiene que ser dentro de un andamiaje, es decir, que tiene que ir de la parte más simple a la parte más compleja. De esta manera, el estudiante tiene la oportunidad de cometer errores, tiene oportunidad de entrar al área de descubrimiento, y eso le permite potencializar sus capacidades y por ende construir el conocimiento mismo. Eso es muy importante, que nosotros estuvimos revisando esta parte. También revisamos conceptos muy importantes, como por ejemplo lo que es la posición del docente o del rol del docente dentro del aula de clase. Por ejemplo, hicimos mucho hincapié en lo que fue la teoría heteroestructurante, el modelo heteroestructurante, que es una representación del modelo tradicional de educación, en donde hay muchas variables, muchas situaciones que no son aplicables al día de hoy, y que sin embargo las estamos viendo en nuestras aulas de clase en pleno siglo XXI. Por ejemplo, lecciones de clase que van alrededor del contenido. Yo en lo personal, Denia, te puedo decir que he experimentado el modelo heteroestructurante, porque yo muchas veces me obedezco a un sílabo, me obedezco a un contenido, que esto a su vez obedece a políticas institucionales, y que son hasta como una camisa de fuerza. Es Bien. Algo muy cuadrado, o sea, es muy enmarcado, deja al estudiante encasillado prácticamente. Exactamente, sí. Entonces, cuando uno contrasta, ¿no?, las teorías de aprendizaje que apuntan hacia el socioconstructivismo, entonces te das cuenta, en este caso yo me doy cuenta de que pues no estamos tan bien como nosotros en realidad deberíamos estar. Pues como te decía, ¿no?, dentro de estos puntos de contraste que yo me encontré en el recorrido de estas teorías, dentro de particularmente este modelo heteroestructurante o heteroestructural, también me doy cuenta de la posición de poder del docente, bien, como actualmente de una forma implícita, y como mencionaban algunos autores, como por ejemplo el doctor Hill, el doctor Lucio Hill, con quien tuvimos una experiencia muy enriquecedora en el módulo anterior. Él se refería a la violencia simbólica, bien, por ejemplo. Eso significa
pues tal vez ya no estamos en las décadas donde el docente físicamente golpeaba al estudiante. Eso ya está siendo algo del pasado, pero aún así existen ciertas corrientes de violencia que son implícitas, como por ejemplo la posición del poder que tiene el docente, utilizando definitivamente corrientes pues de puro conductismo que opacan y eclipsan totalmente todo el concepto del socioconstructivismo. Entonces, esto para mí, volviendo a mi reflexión, ¿verdad? Que es el tema que nos trae el día de hoy, Denia, fueron puntos muy importantes de contraste en realidad. Yo pienso de que desde la mitad del siglo XX para acá, las teorías que se han escrito son sumamente importantes. Tenemos, por ejemplo, la teoría liberadora de Paulo Freire, que nos dice de que tenemos que reconstruir al hombre, tenemos que liberarlo en el sentido de poner en dinamismo el conocimiento y darle la espalda al depósito de conocimiento, pues que él se refería a esto como al depósito bancario, ¿no? El sistema bancario de conocimiento, solo depositar y no hay una actuación. Pues en ese sentido yo considero de que, volviendo a tu pregunta, Denia, ¿no? Para ir terminando esta parte, de que los puntos de contraste que yo encontré son muy importantes, muy reveladores. Yo en lo personal siento de que estoy haciendo un descubrimiento y también un redescubrimiento de las teorías de aprendizaje y lo más retador, pienso yo, Denia, va a ser cómo vamos a poder tomar todo este bagaje de teorías, buscar una panacea unificadora y luego transferirlas en la actuación de nosotros, los docentes. Antes que pasemos al otro segmento, Denia, solamente me gustaría decirte que yo en lo personal no soy muy ajeno de la aplicación y la experimentación de muchos de los elementos de estas teorías en el aula de clase. Y en estos años, ya son más de 12 años trabajando en la docencia, sí, pues puedo decirte de que hay muchas cosas que han sido muy positivas, que tal vez yo las aplicaba y tal vez no tenía el nombre exacto, empirismo, vamos a decirle así, pero ahora que estoy haciendo este descubrimiento de la teorización de estas actuaciones, pues siento de que me aproximo bastante a la corriente más utilizada el día de hoy, más a la que se apunta más, que es el socioconstructivismo. Si hay algo que me reconforta, por así decirlo, es de que haciendo una retroinspección de mi propio actuar, pues viéndome en el espejo me doy cuenta de que nunca fui muy fanático, por así decirlo, del conductismo. Entonces esa parte al menos a mí pues me reconforta un poco. Es un tema muy interesante y la verdad que necesitamos mucho personas que quieran mejorar el sistema educativo para que el alumno avance y los maestros ser facilitadores. Exactamente, sí, así es. Sí, vamos con la tercera pregunta, que sería, y después de recorrer todas estas teorías, ¿cuál es su posición actual? Bueno, una excelente pregunta, Denia, definitivamente. Pues la construcción de mi posición actual no está definida por completo, muy por el contrario, está en proceso de construcción. Sin embargo, ya podemos ver ciertos rasgos, ciertos vistazos. Bueno, creo que uno de los puntos más interesantes que podemos revisar en cuanto a mi posición actual es el rol del docente, porque
me doy cuenta de que la actuación del docente, al igual que la actuación de los estudiantes, pero el docente como, no voy a decir el centro, porque eso sería muy heteroestructural, ¿verdad? Pero el docente sí ocupa un lugar relevante en el proceso de aprendizaje porque es el facilitador, es el que mueve el conocimiento, es el que construye el andamiaje para que este conocimiento se transfiera, en este caso, a los sujetos, a los estudiantes. Entonces, yo tengo ahora una nueva posición sobre el rol del docente. Eso es muy importante. Otro punto que me gustaría subrayar, Denia, es lo que es la aplicación de las teorías mismas. Bien, cómo vencer los obstáculos epistemológicos que tenemos los docentes, las instituciones e inclusive los estudiantes mismos, para crear un campo de cultivo donde estas teorías puedan florecer. Eso también es algo que, una posición que estoy actualmente experimentando y que estoy observando desde un punto de vista retrospectivo hacia mí mismo. Una revisión muy importante de la epistemología de mi propia actuación. Entonces yo considero que, como te decía al comienzo, mi posición actual es una posición de descubrimiento. Considero de que estoy desaprendiendo bastante y estoy despejando, en el buen sentido de la palabra, mi mente para dar espacio a este nuevo aprendizaje, muy fascinante, por cierto, sobre las teorías de aprendizaje y enseñanza. Sin duda alguna, el recorrido es largo, la lucha es bastante compleja, la educación es un fenómeno sumamente complejo, pero a medida de que la investigación tome parte activa en el modelo educativo, considero de que iremos venciendo poco a poco estos obstáculos y construir la escuela nueva, que es otro de las promesas, por así decirlo, que se hablan dentro de estas teorías, ¿no? La escuela nueva, una escuela donde se rompan modelos arcaicos, una escuela donde se nivele el poder. Bien, hayan niveladores de poderes donde el estudiante y el docente compartan un nivel de poder constructivo, donde haya libertad de expresión, citando a Paulo Freire, trabajar hacia una pedagogía del oprimido, es decir, una pedagogía que reconstruya, como decía al comienzo, al hombre nuevo a través de los sistemas educativos. Entonces, este ejercicio, Denia, gracias por dejarme compartir este ejercicio de rutina del pensamiento que nos propuso el doctor Mendoza en este módulo. Fue muy importante, muy revelador también, y considero de que vamos a un camino excelente en este proceso de aprendizaje. Qué bueno, es algo muy interesante, un tema muy bonito y retador sobre todo. Precisamente. En nuestro contexto, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, muchas gracias por haberme permitido esta entrevista y a ustedes también por estar viéndonos, y pasen buenas noches. Muchísimas gracias, Denia, y espero que tengamos una nueva oportunidad para conversar sobre otro tema fascinante. Y bueno, entonces muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.